Continuamos en esta, de alguna forma, como comentaba en el capítulo anterior, en recuperación de personajes que no alcancé a tocar en este recorrido que he hecho desde el inicio del teatro hasta final del siglo XIX, porque antes de meternos en el siglo XX, pues quería de alguna forma eh, tocar, no dejar personajes fuera, que creo que son importantes tanto para mí como para el teatro en general. Y entonces pues faltaba este gran dramaturgo que se erige como uno de los pilares fundamentales de la tragedia griega clásica. Y su obra ha configurado de alguna manera el devenir del teatro occidental, su capacidad para entrelazar el destino, la moral y la introspección humana, pues se refleja en la estructura de sus obras, haciendo pues de ellas pues un referente ineludible tanto en la literatura como en el pensamiento contemporáneo. Hoy vamos a adentrarnos pues un poco en los aspectos biográficos, temáticos y estéticos de este tremendo dramaturgo. Y vamos a poner especial hincapié o atención en Edipo Rey, hombre cumbre del teatro occidental, ya que no solo redefinió el arte dramático, sino que también pues abrió caminos en el análisis psicológico, al servir también de inspiración pues al propio psicoanálisis. Según la Enciclopedia Británica, pues, se reconoce a este autor como un innovador que supo fusionar, por un lado, la estética con el contenido filosófico, haciendo pues de su legado un puente entre el mundo clásico y las corrientes intelectuales actuales. Hoy, en Espacio Teatro, Sófocles. Comenzamos. Sófocles nació alrededor del 496 antes de nuestra era, en Colono, cerca de Atenas, y vivió en una de las épocas más fervientes del pensamiento y la democracia griega. Su vida pues, se desarrolló en un contexto de intensas transformaciones políticas, sociales y culturales, donde el teatro pues, se convertía en el espacio ideal para el debate sobre la ética, la política y la condición humana. No sé, este tipo digamos, que parece que estuviéramos en el paraíso del teatro. Me imagino que no debió ser tan así, pero bueno, en casi todos los lugares donde busco y encuentro información me hablan un poco de esto. Pero es que me parece tan diferente a la realidad de hoy en día que es como si me estuvieran hablando de unicornios. Pero bueno, continuemos. Su formación incluyó una educación esmerada en retórica, música y filosofía, lo que le permitió dotar sus obras de una gran profundidad emocional y formal, que evidentemente pues trascendió el modelo de sus predecesores. Y porque, a ver, este autor no solamente destacó en el ámbito teatral, sino también en el político. Ambas cosas estaban muy encadenadas, podríamos decir. Participó activamente en la vida cívica de Atenas, compitiendo pues, en estos festivales dionisiacos que yo hablaba cuando hablé de teatro griego, allí en los primeros capítulos del podcast, y donde este autor, con sus innovaciones formales y temáticas, pues, le granjearon pues, múltiples galardones. Esta dualidad entre el compromiso público y la sensibilidad artística pues, se refleja en la evolución de sus personajes y en la construcción de sus tramas, que exploran pues, la tensión entre individuo y las fuerzas históricas y divinas. Aunque se le atribuyen más de 120 obras, pues solo han sobrevivido 7 tragedias completas, ¿vale? Y entre las más destacadas pues, se encuentra Edipo Rey, que es considerada pues la obra cumbre de la tragedia griega. Yo estoy de acuerdo, a mí es la que más me gusta de las que he leído, y en las que se exploran pues temas de destino, conocimiento y culpa. Luego está Antígona, que también me gusta mucho. De hecho, intenté montarla, pero como dije en el capítulo dedicado al teatro griego, me aburrí. me aburrí me aburrí con los textos, no me acuerdo la palabra precisa
pero me imagino que en griego y en griego antiguo debe haber sido de puta madre escucharlo, pero traducido al español a mí me genera un poco de chirrío mental. Pero bueno, eso quizás sea una cosa mía. Pero bueno, como siempre he dicho, para mí las anécdotas, el argumento de las obras del teatro griego el teatro clásico griego, son la caña, son tremendas y me gusta mucho eso. Pero no sé, cuando las leo me aburro. Bueno, volviendo a Antígona, pues es un drama que confronta a la ley del Estado, bueno, está Creonte, que es el rey, con las obligaciones morales y familiares, porque están ahí, Antígona y Creonte pues son familia, generando debates sobre justicia y ética. Luego está Electra, que profundiza en la venganza y el sufrimiento y la retribución. Esta Electra es la Electra de la Orestiada de Esquilo, la misma Electra, pero cogido ese tema y trabajado por Sófocles, ¿vale? La maestría de este autor pues radica en su capacidad para dotar de complejidad psicológica a los personajes, a los suyos, haciendo pues de cada obra un análisis profundo de la condición humana. Bueno, que esto realmente no solamente es propio de él, es propio también de casi todos los autores que estudiamos. O sea, es propio de Shakespeare, es propio de Marlowe, que fue el último que vimos, de Lope de Vega, de Tirso, o sea, es propio de estos grandes Ibsen, o sea, es propio de estos grandes autores, de alguna forma, la cartografía de la condición humana. Estos textos, los de Sófocles, pues han sido objeto pues, de numerosos estudios críticos y de reinterpretaciones, lo que evidencia pues, su vigencia y relevancia en el panorama cultural actual. La contribución de Sófocles al desarrollo de la tragedia pues, se destaca en la forma en que redefinió el uso del coro, la estructura narrativa y el desarrollo de sus personajes. Su aproximación permitió que el drama pues, dejara de ser una mera representación ritual para convertirse pues, ya más bien en una reflexión filosófica y estética que influye pues, en las generaciones posteriores. Hay que decirlo que también en Esquilo eso también aparece. Los temas recurrentes de la obra de Sófocles pues, son básicamente, digamos que, tres, y están puestos como de alguna forma en dúo. Tenemos el destino versus el libre albedrío, porque uno de los ejes temáticos más profundos en la obra de Sófocles es esa confrontación entre destino ineludible y la ilusión del control humano. O sea, eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Que creemos que tenemos todas las cosas muy bien estructuradas y luego la vida hace lo que quiere. Pero en sus tragedias, Sófocles, pues el personaje siempre se debate entre la aceptación de un destino ya escrito y la lucha por ejercer su voluntad, lo que genera evidentemente una tensión dramática que culmina en la catarsis del espectador. Luego tenemos otro dúo de temas relevantes, que es la relación entre lo humano y lo divino. Sófocles explora el conflicto entre el hombre y pues, las fuerzas superiores, evidenciando cómo los designios divinos pueden, como siempre, subyugar las aspiraciones humanas. Esta interacción se manifiesta en lo inevitable de ciertos eventos y en la imposibilidad de escapar a la voluntad de los dioses, lo que añade pues, una dimensión trascendental a sus tragedias. Otros dos temas que están ahí en fricción es la búsqueda de identidad y el autoconocimiento. En obras como por ejemplo Edipo Rey, el tema del autoconocimiento y la búsqueda de la identidad se convierte pues, en un elemento central. El proceso de descubrir la verdad a menudo no, yo diría que siempre doloroso y revelador, expone la fragilidad humana ante la ignorancia y el destino, constituyendo así pues una reflexión profunda sobre la condición del ser. El impacto de Sófocles en la historia del teatro, por tanto, es innegable. Sus innovaciones formales y temáticas sentaron las bases para la evolución narrativa dramática occidental. La capacidad de fusionar la estética con la reflexión moral y existencial ha hecho que sus obras sean pues, estudiadas y representadas a lo largo de todos estos siglos, inspirando pues, a dramaturgos, escritores
y filósofos en diversas épocas. La universalidad de los temas abordados, como el destino, culpa, autoconocimiento y conflicto entre lo humano y lo divino, asegura que el legado de este autor pues trasciende al tiempo y las culturas. Este carácter atemporal permite eso, permite que sus obras pues sigan siendo relevantes en contextos completamente diferentes, como hoy en día, siendo de alguna forma reinterpretadas a la luz de las nuevas corrientes de pensamiento y prácticas artísticas. Entre sus aportes más significativos podemos encontrar la reformulación del papel del coro, como decía antes, y el desarrollo de los personajes complejos, lo que revolucionó pues, la forma en que se concebían las tragedias. Estas innovaciones técnicas abrieron el camino para una representación más realista, si se puede decir, y psicológicamente rica de la experiencia humana, marcando pues, un antes y un después en la historia del teatro occidental. Adentrándonos ya a Edipo Rey, podemos decir que se erige no solo como una obra maestra de la tragedia griega, sino también como un estudio profundo de la condición humana. Aunque yo creo que muchas obras también pueden tener ese gran título. Vamos a hacer un poco de spoiler, si alguien no se lo ha leído, pero yo creo que son esas obras como Romeo y Julieta, que aunque no te las has leído, sabes de qué va. Está en el inconsciente colectivo, diría Jung. En fin, la trama de Edipo Rey se sitúa en Tebas, una ciudad pues asolada por la peste y la desesperanza. El rey Edipo, en un intento por salvar a su pueblo, pues se embarca en una investigación que revelará una verdad devastadora. Él es el artífice de su propio destino, habiendo cumplido una profecía que lo condenaba a matar a su padre y a casarse con su madre. El contexto histórico en el que se enmarca la obra refleja la preocupación de la sociedad griega por la relación entre el hombre y lo divino y la inevitabilidad, siempre lo digo fatal, esta palabra se me trunca siempre, que es inevitabilidad del destino. Según estudios críticos, esta obra se concibe como una meditación sobre la fragilidad humana ante las fuerzas del destino y la verdad oculta en el inconsciente colectivo. La genialidad de Sófocles pues, se plasma sobre todo en la estructura dramática de Edipo, en la que cada acto de alguna forma incrementa la tensión narrativa hasta alcanzar pues, ese clímax trágico. Por un lado, tenemos el uso del coro. Hablábamos antes que innovó en su manera de plantearlo. El coro, por tanto, aquí no se limita solo a narrar, sino que actúa como una voz colectiva que interpreta los presagios y reflexiona sobre la moralidad del destino. Su función, como buen coro, es esencial para crear el ambiente de fatalidad y catarsis que caracteriza la obra. Luego, otro elemento es la ironía trágica, porque desde el inicio de la obra el público es consciente de la verdad que el protagonista ignora, lo que genera una tensión dramática que se va intensificando pues, a lo largo que va transcurriendo la obra. Esta ironía es uno de los recursos narrativos más estudiados de la literatura clásica, permitiendo una reflexión profunda sobre el conocimiento y la ignorancia. Y luego a nivel otro elemento es la simbología y la escenografía, porque aquí en esta obra hay un uso de la luz y la sombra que no son solamente adornos, sino que son elementos que van a enfatizar los momentos de revelación y desesperación, potenciando así pues, el dramatismo de cada escena. La obra también tiene muchos niveles temáticos, se adentra en diferentes temas que han sido pues, evidentemente analizados a lo largo de la historia y tienen esa como decía antes, son como dos temas siempre en conflicto. Por ejemplo, tenemos destino versus libre albedrío. Aquí, por ejemplo, la ineludible profecía y la lucha de Edipo por escapar a su destino ilustran la paradoja entre la predestinación y la libertad individual, un tema que resuena en diversas interpretaciones críticas y filosóficas. El tema de la libertad es un tema que va a atravesar toda la historia del teatro. De hecho, también tengo un capítulo dedicado a cómo se trabaja el tema de la libertad en diferentes tipos de épocas y cómo se plantea. Os lo voy a dejar ahí en
seguramente los enlaces para que podáis ir a escucharlo si os apetece. Otros temas y motivos importantes en Edipo Rey es la búsqueda de la verdad y el conocimiento, porque la investigación de Edipo para descubrir el origen de la plaga se transforma en una búsqueda de autoconocimiento, que desemboca en el reconocimiento de su propia ceguera ante la verdad. Y luego está la culpa, redención y catarsis, ¿va? Porque la progresiva revelación de los hechos va a culminar en un desenlace de purificación emocional y moral, donde el dolor y la culpa se convierten en los vehículos para la catarsis del espectador. Entrando ahora a los personajes, podemos decir que cada personaje en Edipo Rey encarna arquetipos que trascienden la narrativa para reflejar aspectos pues, universales del ser humano. Por un lado tenemos a Edipo, que es el héroe trágico que, a pesar de ser una persona inteligente y determinada, pues se ve atrapado al final en una red de destino y errores fatales. O sea, su evolución, marcada por la arrogancia y la posterior aceptación del sufrimiento, pues lo convierte pues, en un símbolo de lucha entre la razón y la fatalidad. Luego tenemos a Yocasta, que siempre me ha parecido un nombre muy curioso, porque esta figura, la madre y esposa, representa pues, exactamente la ambigüedad moral y la complejidad también de las relaciones familiares, mostrando cómo, en este caso, cómo el amor y la culpa pues, se entrelazan entre contextos de tragedia. Y finalmente tenemos otro personaje que es muy importante, es Tiresias, que es el adivino ciego que posee una visión más allá de lo físico y simboliza, por tanto, eso, la sabiduría y el conocimiento que trascienden lo evidente, ofreciendo una perspectiva que contrasta pues, con la ignorancia de los personajes principales. La influencia de Edipo Rey en la historia del teatro es importante, puesto que introdujo innovaciones, por un lado, en la forma de estructurar la narrativa dramática, su manejo de la tensión que hablábamos antes, esa revelación paulatina y cómo se va construyendo ese clímax inevitable. Todo eso lo convirtieron en modelos que han sido imitados después y reinterpretados a lo largo de la historia del teatro. Estas técnicas de contar, de narrar, han influido pues, en dramaturgos de la época clásica hasta el teatro de hoy en día, marcando, pues, por tanto, un antes y un después en la narrativa teatral. A lo largo de los siglos, pues, Edipo Rey ha sido objeto, por tanto, de adaptaciones en diferentes medios artísticos, desde representaciones teatrales en el Renacimiento hasta adaptaciones cinematográficas y ensayos críticos en la modernidad. Estas reinterpretaciones, pues, de alguna forma evidencian la flexibilidad y la universalidad de sus temas, permitiendo que la obra pues, se adapte a nuevos contextos culturales sin perder su esencia trágica. También uno de los aportes más sorprendentes de Edipo Rey ha sido pues, su influencia en el campo, por ejemplo, del psicoanálisis. Freud, por ejemplo, se inspiró en la trama trágica para desarrollar el concepto del complejo de Edipo, que describe esta, así meramente, así mal dicho, es la lucha interna del niño entre el deseo por el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo. Esta teoría, que ha sido objeto, pues, evidentemente, de muchos debates y reinterpretaciones, porque yo no la veo muy allá, también subraya, lo importante es que subraya que como esta obra de Sófocles, escrita 2000 años, 1800 años antes, más todavía, mucho tiempo antes, pues trasciende la literatura para incidir pues, también en la comprensión, en este caso, del inconsciente humano. Luego tenemos autores como Jacques Lacan y Carl Jung, que también retoman el mito de Edipo para explorar las dinámicas del deseo, la represión y la formación de la identidad. Lacan en particular va a profundizar en la noción de falta y cómo el lenguaje y el orden simbólico estructuran la subjetividad, utilizando, por tanto, la figura de Edipo como metáfora de la división interna del sujeto. Pues estas interpretaciones, pues, evidentemente han enriquecido tanto la teoría psicoanalítica como el análisis literario de la obra. Pero bueno, la obra de Sófocles y en particular la de Edipo Rey, pues
ofrece, como podéis ver, una ventana privilegiada para hablar y reflexionar sobre la condición humana. La fusión que hace Sófocles entre estética trágica y reflexión filosófica convierte sus obras de alguna forma en textos pues atemporales, textos capaces de dialogar con corrientes de pensamiento pues de toda época, como el humanismo renacentista o el psicoanálisis moderno, como hemos visto. El legado de Sófocles, pues digamos que se puede manifestar en su capacidad para capturar la tensión entre el destino y la libertad, entre la luz del conocimiento y la oscuridad de la ignorancia. Y la influencia de Edipo Rey, pues en el teatro podemos sintetizarla en que demuestra que la tragedia clásica no es solamente un patrimonio literario, sino también un instrumento para comprender los dilemas existenciales de los seres humanos. Y hasta aquí por hoy. Espero que te haya parecido el capítulo interesante y nos vemos en un próximo Espacio Teatro. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.